Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, Eh, a ver, he sido sorteada nuevamente con la coordinación de este encuentro, así que nuevamente lo voy a coordinar yo. Este, lo que quería decir así como más en general de la organización del encuentro de hoy, bueno, saben que tenemos esta buena noticia de que hoy no se nos va a cortar, que fue bastante molesto la otra vez. Eh, y después, una cosa que les quería comentar es que a mí o sea, yo quisiera hacer el mayor esfuerzo, que hagamos el mayor esfuerzo para que todos los que tienen algo para decir se las ingenien para decirlo de acá hasta 8:20. Más o menos y 20 y un poquito pasado y 20, vamos a ir cerrando. Vamos a hacer una especie de cierre, ¿no? ¿Qué nos llevamos de este encuentro? Eh, pero en el transcurso de este tiempo, por favor, ingéniensela para decir lo que quieran decir. A veces es un poco molesto esto de ponerse a hablar uno y el otro justo se empieza a hablar y entonces se da esa superposición. Así que apelen a esta herramienta que tiene Zoom, que es bastante linda, de levantar la mano. O sea, mm, si ustedes levantan la mano, yo ya sé que tienen algo para decir y en algún momento que fluya, les digo, bueno, Adriana, toma la palabra, ¿sí? Este, y si no, nada, por supuesto, tomen la palabra con toda libertad, pero quiero decir, a veces yo cuando no estoy en el rol de coordinadora también me pasa que a veces uno no quiere interrumpir o lo que uno quería decir ya pasó el tema, en fin, pasan cosas. Pero la verdad que es lindo, ¿no? Cuando más participativo lo hagamos, más lindo va a ser. Eh, Así que bueno, vamos a hacer lo que hicimos el lunes pasado. Básicamente vamos a leer. La parte de hoy es bastante más corta, la parte de lectura, o sea que el texto en sí de lectura no nos va a llevar bastante poco y además, bueno, no tenemos la presentación, en fin, vamos a tener más para intercambiar sobre lo que vamos leyendo. Pero vamos a empezar, sí, vamos a darle el tiempo que necesitemos. Eh, a partir de esto que escribió Adriana y lo puso, no, perdón, lo que Adriana comentó en el grupo, de que ella había escrito algo en relación a lo que habíamos estado trabajando el lunes pasado y que lo quería traer para leer o lo vas a decir, Adriana, no sé, eso lo decidirás vos, pero al margen de esto de que Adriana ya lo puso en el grupo, la propuesta era también empezar con que si algo estuvieron pensando en relación a lo que estuvimos leyendo durante la semana, ¿no? Empezar, yo que sé, unos 10 15 minutos, ocuparnos de esto antes de ponernos a leer la lectura de hoy. No me está faltando decir nada, ¿no? Chicas, Sonia o Adriana, algo de lo que hablamos. No, creo que no. no, 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 está Bueno, bien, perfecto. entonces vamos a empezar con Adriana, que ya lo puso en el grupo que tiene algo para comentar. Eh, Dale. Bueno, Después el voy a resto. leer mejor, porque el otro día me quedé dándole vueltas, dije, a ver, cómo... Bueno, el otro día me quedé recordando qué momentos podía recuperar de haber sentido que el diálogo se hacía difícil. Me aparecieron dos imágenes, una personal, y en base a eso me imaginé lo más general, lo social inclusive. Tenía todo enfilado para separarme de una relación de 20 años, pero el otro no se daba por enterado de mis planteos. Entonces, le pedí a una amiga de ambos que por favor nos ayudara a dialogar, creyendo que sería posible. Así, no arreglar las cosas, estábamos alejados, pero por lo menos comprender un poco lo que estaba sucediendo y partir más íntegros. Adriana, Estuvimos, Adriana, sí, perdón. No, ¿podrías leer un poquito más lento y a lo dale. mejor con un poquito de tono de voz un poquito más alto? Porque algunas cosas que decís se pierden. Sí, Bueno, se escucha un poquito bajo. bien, Claro, bien. incluso si querés Empiezo Y de se retomar un nuevo, poco ¿sí? escucha, antes. y A se ver escucha si, lejos, se escucha lejos también, es como que bueno, a dificulta. ver, acá se me escucha mejor. Mm. No sabría.
por ahí tengo mal no sé por qué. Bueno, el A lo otro mejor día, estás lejos del micrófono. no, no estoy lejos, Ahí se te escuchaba bien, Adriana. Ahí se te escuchaba bien. Simplemente levanta un poquito la voz y hacelo más lento. ¿Estabas dale, leyendo, Adriana, eso o estabas sí, diciéndolo? Si estaba lo estabas leyendo. leyendo, a lo mejor me parece como que tenías la boca enfocada hacia otro lado que hacia donde está el micrófono, por ahí. No sé ni dónde está el micrófono, eso es lo peor. En Bueno, una notebook empezamos. está por ahí abajo, o por Sí, O ahí por está acá arriba. abajo. arriba al lado de la cámara el agujerito del micrófono. En mi computadora está arriba, al lado de la cámara. Sí, no, la mía está abajo, que la cámara mía está abajo inclusive. No, Bueno, se te va a escuchar, Adriana, bien, aunque te veamos bien, la cara. Sí. bien. El otro día quedé recordando qué momentos podía recuperar de haber sentido que el diálogo se hacía difícil. Me aparecieron dos imágenes, una más personal y en base a eso me imaginé lo más general. Tenía todo enfilado para separarme de una relación de 20 años, pero el otro no se daba por enterado de mis planteos. Entonces pedí a una amiga de ambos que por favor nos ayudara a dialogar, creyendo que sería posible así, no arreglar las cosas, estábamos alejados, pero por lo menos comprender un poco lo que estaba sucediendo y partir más íntegros. Estuvimos durante 5 meses reuniéndonos una vez por semana e intercambiando. Parecía que charlábamos y que necesariamente algo saldría de ahí, pero en un momento dije, ya está, no le encuentro salida, no vale que sigamos. Reconozco en esa experiencia parte de lo descrito en el texto, la sensación de no conexión, de repetir lo mismo, de vaguedad, y aunque creyéramos que el interés coincidía, estaba cada uno buscando algo diferente, como si los intereses estuvieran desfasados. Me quedó una pregunta grande de cómo dos seres que se quisieron, hicieron muchas cosas juntos, se encontraban en esta situación. ¿Se escuchó? Se escuchó bárbaro, Sí, Adriana. Ah, Buenísimo, bien, sí. gracias. gracias. Sí, sí, sí. Muy bueno, Mara, muy bueno, muy bueno. No, yo quiero decir algo. Yo leí esto que habías escrito, porque Adriana primero lo había mandado. Eh, y la verdad es que me parece que en ese caso puntual es más que obvio. Vos te querías separar y el otro no se quería separar. Más vale que nunca iban a acordar nada, porque es muy clara la situación. Me parece que, que está bien, esa es tu vivencia, pero me sería como, no sé cómo decirlo, como que se cae de maduro que en ese diálogo no iba a pasar nada, porque vos te querías separar y la otra parte no se quería separar, es como que no había algo en común que querían resolver, cada uno quería ganar, llevar a cabo lo que quería, digamos. No sé. Puedo contar una experiencia muy parecida, me pasó lo mismo. En una, yo creo que a casi todos nos ha pasado algo así en una relación de pareja, pero me di cuenta después, o sea, que lo diferente era el sistema de creencias, entonces cada uno, desde su forma mental, arma un argumento que el otro no escucha en realidad, porque está escuchando su propio argumento. Eso nos pasa en cualquier conversación normal. O sea, cada uno está hablando desde su sistema de creencias y de su argumento, y en realidad no lo está escuchando el otro, jamás nos escuchamos. Estamos simplemente, mientras el otro habla, reemplazando lo que el otro dice por lo que yo creo. Hacemos todos lo mismo.
Entonces eso invalida lo que el otro dice. Pero en realidad es un Eh, eh, problema de Ana, no... escúchame, no, ¿Puedo está terminar? bien, sí. Entonces es un problema de hacer silencio y escuchar, que no lo tenemos incorporado en nuestra mecanicidad, nada más. Ya está. ¿Ya está, Ana? ¿Ya está? Ok. Sí. Che, no, quería hacer un llamado digamos, que en este momento lo que hagamos es, si cada una durante la semana reflexionó algo o tiene algo que asoció, más que quedarnos comentando lo que trajo Adriana, digamos, que nada, o sea, si quieren comentar lo que trajo Ah, está Adriana, tampoco bien. está prohibido exactamente, pero la idea es, si durante la semana algo que leímos asociaron en alguna situación, eso, porque si no, no vamos a hacer lo que queremos hacer. Sí, Bueno, entonces, nada, después si se acuerdan, después que terminemos la rondita de lectura, pueden comentarlo. Pero en principio entonces lo que vamos a hacer ahora es leer la parte que nos toca hoy. Eh, Necesitan que lo pongan en la pantalla, ¿no? O sea, yo lo tengo. Yo también lo tengo. ¿Alguien Lo necesita que tengo. lo ponga en la pantalla? Mm. No, yo no. Entonces, no lo pongo, así nos seguimos mirando por lo menos pudiendo. Em, bueno, el otro día, el primer lunes, leímos casi todo el párrafo 4 eh, y nos faltaba leer el cierre de ese párrafo, eh, que es como un titular a su vez de lo que vamos a leer hoy. Eh, entonces, bueno, leo ese último partecita del párrafo 4 y después alguien más que lea los siguientes párrafos. Hoy vamos a leer, sí, vamos a leer 3 párrafos más la partecita hasta que voy a leer yo, que dice así. Sin abundar en rigorismos, conviene acordar ciertas condiciones para que exista esa relación o para que se siga razonablemente una exposición. Así, para que un diálogo sea coherente, es necesario que las partes, 1, coincidan respecto al tema fijado. 2, ponderen el tema en un grado de importancia similar. Y 3, posean una definición común de los términos decisivos usados. A ver, para los que no leyeron el texto, tengan en cuenta que ahora vamos a leer 3 párrafos, que cada uno de esos párrafos va a desarrollar eh, las 3 condiciones que acaba de decir, ¿no? Entonces, algún comentario con relación a esta introducción, pero más macro, no vayan a cada una de las condiciones porque para eso vamos a tener oportunidad de leer cada párrafo. Por ahí ver la relación entre esto que está planteando y lo que planteó el lunes pasado, no sé, alguna cosa que quieran comentar, por ahí nos va a ayudar a meternos en tema.
A mí lo que me sale decir es cómo creo que en este tema del diálogo es como uno voluntaristamente pretende que, o yo por lo menos, pretendo que puedo arribar en cualquier situación a un diálogo coherente. Y en verdad me parece que bueno, que es eso de que necesitamos un nuevo modo de mirar nuestras relaciones directamente, ¿no? Porque, bueno, un nuevo modo de dialogar justamente, ¿no? O eso me parecía como se requiere, algo así. Pero me parece que como que el lunes pasado como que hizo más como una introducción al tema. ¿Se acuerdan que decía que él había tenido como un intercambio fructífero, digamos, con la gente de ese centro de estudios en Moscú, y que, digamos, él lo ponía como un ejemplo de cómo se habían podido establecer como un diálogo, ¿no? Riguroso y desprejuiciado, lo ponía como un ejemplo. Y después decía que justamente esa buena experiencia que había tenido con ese centro de estudios no le pasaba siempre y que entonces quería extenderse sobre las dificultades Está bien. que se presentan en el diálogo. Y entonces ahora está como terminando esta parte de medio de la introducción diciendo, en realidad para que un diálogo funcione, Tiene que tener tiene estas que haber premisas. ciertas condiciones, que es un poco lo que dice Adriana, ¿no? A veces uno quiere dialogar y no se da cuenta que no están las condiciones. Y a esto se va a dedicar hoy, que a mí me parece, no sé si los que conocen el texto están de acuerdo conmigo, o sea, que es una parte importante la que vamos a leer hoy, pero no es lo central de toda la conferencia, ¿no? Porque me parece que lo más potente de lo que trae en esta conferencia es lo que vamos a leer el lunes que viene. Hoy, no sé, es como medio escolar lo que plantea, ¿no? Porque estas tres condiciones que él plantea, a lo mejor en vez de poner tres podría haber puesto una más, yo qué sé, igual están bien las que pone, me parece que está como bien planteado, ¿no? Este, Así que bueno, si les parece, ya empezamos con la condición, la uno, que es el párrafo 5. ¿Alguien que quiera leer? Graciela. Dale, Graciela. Párrafo 5. Si decimos que las partes deben coincidir en la fijación del tema, estamos aludiendo a una relación en la que cada cual tiene en cuenta el discurso del otro. Por lo demás, la fijación de un tema no quiere decir que éste no admita transformación o cambio a lo largo de su desarrollo, pero en todos los casos, cada una de las partes debe saber mínimamente de qué está hablando la otra. Digo, porque está el párrafo 6. Sí. No, hagamos alguna Algo, reflexión sí. acerca Mm. de este párrafo. No sé si alguna reflexión, o sea, algo más me suena decir, porque sí, como que, ¿qué destacan de este párrafo? Porque ¿Qué después, resuelve? digamos, la búsqueda de ejemplos y todo eso va a venir una vez que terminemos los tres, ¿no? Pero bueno, necesariamente por ahí va. O sea, la parte más de taller de hoy va a ser la búsqueda de ejemplos de estas cosas. No, a mí me llama la atención esto de que cada cual tiene en cuenta el discurso del otro, porque es decir, hay muchas veces en que realmente es difícil que uno tenga en cuenta el discurso del otro. En muchos tipo aparente diálogos, en realidad son como pueden ser catárticos o que cada uno hable y el otro también hable, pero esto de que uno atienda al discurso del otro me parece también que es como, vendría a ser como otro requisito.
Porque bien puede pasar a veces que eso que comentaban recién, como que uno habla, tipo, está esperando que termine el otro y, para decir rápidamente lo otro que quiere agregar uno mismo, ¿no? Sería como un requisito interesante este de tener en cuenta al otro, no simplemente que sea una catarsis propia, sino también que haya una intención clara y de escuchar, digamos. Me Adrián, parece que el tema ahí sería fundamentalmente dilucidar qué quiere decir, está bien, está puesto muy general, cada cual que encuentra el discurso del otro. Me parece que hay un meollo, una cuestión importante, es saber qué quiere decir tener en cuenta el discurso del otro, porque no quiere decir que siempre se acuerde, tenerlo en cuenta no quiere decir que yo coincida en todo con esa persona. Entonces, ¿qué significa ahí tener en cuenta el discurso del otro? Tal vez sea esto que estabas diciendo, que es escuchar al otro y hacer un ida y vuelta en función de lo que venía diciendo ese otro, en función de la temática fijada, que yo pienso ahí es un punto interesante también, decir, no quiere decir que este no admita transformación o cambio. Y a mí me pareciera ahí que si es coherente ese diálogo, si hay coherencia, como decía, y si está dada esa condición, inevitablemente, seguramente haya una transformación o cambio a lo largo del desarrollo, porque supuestamente si vamos escuchando al otro y voy repensando a partir de lo que el otro me dice y cada uno va haciendo eso, inevitablemente tal vez haya una transformación, un cambio. Ese sea un punto interesante a tener en cuenta. Pero pareciera que acá lo pone que mínimamente tengo que saber de qué está hablando la otra parte. Así que no sé, pareciera ahí como, a mí me da la sensación, yo marqué en amarillo las cosas que me parecían relevantes, pero ahora veo que lo que más me parece relevante es la idea de transformación o cambio a lo largo del desarrollo. Esa es la que me parece bien interesante. No sé claro, todavía bien cómo, seguiremos leyendo, pero me daba por ahí. claro. Y a mí me parece que esto de que cuando uno está en un diálogo con alguien y se va produciendo ese diálogo y uno va teniendo en cuenta el discurso del otro, ¿no? Y se va dando ese diálogo, digamos, ese cambio de tema se va dando justamente como, si se da, se va dando como una deriva lógica o coherente respecto de lo que se va planteando, ¿no? Eh, y entonces ahí es como que hay un cambio de tema, pero es un cambio que, aunque no sea explícito, es como un cambio que está como acordado, ¿no? Pero también reconozco un montón esa experiencia y me parece que es súper frecuente, ¿no? De que alguien está hablando y da un ejemplo, y el otro le dice, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso es como muy frecuente, ¿no? Entonces, evidentemente, para el que lo dijo, lo está diciendo porque para él tiene que ver con eso que se está hablando. Para el que lo está escuchando, si no tiene nada que ver, es porque él está pensando como en otro tema, está pensando que eso deriva para otro lado. O sea que, y ahí entonces es esto de, debe saber mínimamente de qué está hablando la otra persona, ¿no? Claro, Como que cuando se da eso, claro, no, pero eso no tiene nada que ver. Ahí es como ese mismo salto, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, digamos, para volver al diálogo hay que como que retomar por qué no tiene nada que ver. A ver, ¿y vos cómo lo asociás? O sea, ver, explicitar, digamos, cuál es el hilo que te llevó ahí, bueno, y tenés que estar con ganas de que el otro te cuente cuál es el hilo que lo llevó ahí, ¿no? Pero me parece a mí que
O sea, porque digamos, esos típicos diálogos donde cada uno habla de lo que le parece, o sea, Claro, nos pasa un montón, o sea, en reuniones así, qué sé yo, en reuniones, pasa un montón de que vos te das cuenta que, claro, cada uno está hablando de un tema distinto, o sea, este, no es moralizar, es como lo describir. mecánico. Bueno, si quieren, Sí, vayamos al párrafo 6. Perdón, Adriana, dale. no, a mí no sé, me parece que de algún modo es también seguir el pensamiento del otro, ¿viste? Cómo va conectando el otro lo que va comentando. Porque es un ejercicio, claro, ¿no? Porque muchas veces te encontrás con que decís, ¿qué está diciendo este ser tan distinto de mí? Pero sin embargo, si te das el tiempo de repreguntar, de ver por dónde viene su asociación, diríamos, cómo conecta eso que está comentando, bueno, me parece que ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Bueno, eso nomás se me ocurrió. Bueno, si quieren, A, leemos el a veces 6. me... Ah, dale, dale, perdón, perdón, perdón. Mm. ¿Quién empezó? No, yo decía que es común que haya, cuando se va estableciendo el diálogo, uno se da cuenta que el tema era otro, ¿no? Como que empiezo, como que tengo creo que tiene que el tema es uno, pero después viéndolo, o el otro me ayuda a ver, o Claro. yo lo veo durante el diálogo, que viene de otro lado, no venía de donde yo le había puesto el primer título, digamos. Mm, Hasta ahí. mm, buenísimo, sí. Entonces hay otro punto a tener en cuenta acá, cuando dice fijación del tema, por esto que decía Sonia, porque cuando uno dice fijación del tema como una condición, pareciera que primero explicitamos de qué vamos a hablar, y eso es muy raro que pase en los diálogos, salvo en un diálogo académico, una cosa así, Claro. ¿no? Que vos decís, bueno, voy a hablar, mi tesis es esto, mi hipótesis es esta. Ahí también se generan ruidos. En lo cotidiano, no, claro, es cierto, no fijamos el tema de antemano, decimos, vamos a hablar de tal cosa, se empieza como a ir construyendo en el andar. Me hiciste pensar en eso, claro. Está bueno Mm. porque eh, el tema también, fijar el tema ya de por sí es una construcción que la hacemos colectivamente de algún modo. Y ahí Claro. podemos ver si esa primera condición se acerca o no. ¿Qué Mm. Bueno, leamos el 6. Sí. El 6. Bueno, voy yo. Párrafo 6. Al decir en la siguiente condición que debe existir una ponderación o grado de importancia parecido, no estamos considerando una coincidencia estricta, sino una cuantificación aceptable de la importancia que el tema tiene. Porque si éste recibe una ponderación de primer orden para una de las partes y para la otra es trivial, podrá haber acuerdo sobre el objeto tratado, pero no sobre el interés o función con que cumple el objeto del discurso. El conjunto. Eh, el conjunto del discurso, pero no sobre el interés o función con que cumple el conjunto del discurso. Sí, acá me parece que está esa situación cuando
una forma donde esto se manifiesta con toda claridad, que también me parece como que cuando uno habla y el otro se aburre, ¿no? Es como que ahí está claro de que para el que habla Claro. le está diciendo porque le parece importante, no sé, alguien que te habla y se te pone a hablar de la enfermedad y si a mí no me importa tanto tu enfermedad, o sea, y, a vos, y al revés, digamos, cuando uno se pone a hablar de la enfermedad, para el otro no es tan importante la enfermedad de uno. Este, pero esta cosa o sea, me parece que en el aburrimiento de uno o en el aburrimiento del otro se manifiesta esto. No, por supuesto que hay otras formas de mirarlo, ¿no? Mm. Ay, a mí me acaba de pasar un tema así, porque es como la valoración. Por ejemplo, mi hija tiene una valoración de llevar el hijo a la escuela o no llevarlo. Y yo me doy cuenta, pero exactamente que para ella no es una cosa tan importante. Es como que en la mirada de ella cabe ir a veces a la escuela y a veces no. Y para mi mirada hay que ir todos los días a la escuela, pero así, lloviendo, cuando tengo problema, cuando no tengo, cuando tengo que hacer todo extremadamente posible para eso. Y bueno, y el diálogo ese, por ejemplo, ahí hay un total disparidad en la importancia que le damos al tema, por ejemplo. Entonces, en ese caso, más yo intento expresar el modo en que yo le doy importancia o cómo me funciona a mí eso, ¿no? Pero bueno, a Sí, partir de a mí ahí, me llamaba la atención acá, que por un lado dice por el tema, ¿cómo dice? La importancia que tiene para uno y para otro, ¿no? Pero, y además que dice, entonces puede haber acuerdos sobre el tema inclusive, pero no con la función con que va a cumplir eso. Y me parece que eso aparece muchas veces, porque podemos estar de acuerdo, pero igual el otro está en otra, diríamos. Y podemos charlar de lo mismo, pero al no ponderarlo en la misma, del mismo modo, podemos aceptar y todo lo que estamos charlando, pero igual no sé cómo decir, pero no hay transformación o no hay verdadero diálogo, digo, porque es distinta la importancia que le das al tema. Si no le das importancia, es como si las importancias son distintas, no, eso dice, no cumple la función, diríamosle. Interesante. Y yo Perdón, creo, ¿pueden ser los micrófonos los que no hablan? Porque hay como un cierto ruido de fondo. lo que quería decir con relación al comentario que trae Sonia, y en relación a lo que le pasa a ella con su hija y con mandarla no, a la escuela, o sea, yo creo que ese comentario o ese ejemplo no sería un ejemplo del tema que estamos trabajando, porque nosotros estamos trabajando sobre el diálogo. Entonces, cuando él hace la introducción de qué es un diálogo, él justamente pone esta cosa de que son ideas, implica una alternancia en la plática entre personas que manifiestan sus ideas o afectos. Eh, o sea, a mí me parece que él claramente de lo que está hablando es como de gente que habla sobre un tema y en base a eso es lo que plantea. Entonces, eh, que eso no es lo mismo que darle importancia a un tema, no sé, a tomar remedios o alimentarse bien, o sea, como la importancia que uno le da a los temas. Y,
sino que, o sea, me refiero a la importancia que uno le da tendría que usar otra palabra que no sea tema para que quede más claro lo que estoy queriendo decir. O sea, la importancia que uno le da a las acciones o las decisiones que uno toma sobre su vida y sobre qué hace a la mañana y qué hace a la tarde. Este, porque con respecto a que un chico vaya o no a la escuela, y el ejemplo es que vos le hablas a ella para que lo mande a la escuela y ella te dice que no, o no lo manda, y después vos decís, ¿cómo fue que no? No sé, no parecería, en el ejemplo que vos pusiste, no las vi a vos y a ella hablando sobre el tema. Eh, a lo mejor sí, vos tenés en mente una conversación en la cual desarrollan la importancia o no de que los chicos vayan a la escuela, y entonces estoy hablando al pedo, digamos. Eh, pero me parecía que vos hablabas de que si el tema es importante que los chicos vayan a la escuela como tema reflexivo, es algo que sí que tendría que ver con esto. Eh, pero ponerla, como decir, ella no lo manda a la escuela, claro, porque no le da importancia, para mí no es un ejemplo de que el diálogo no esté priorizando de la misma manera un tema. Capaz que me salió medio enredado, pero Y me da la impresión que sí, Sí, porque, no sé, yo lo vi muy interesante lo que contaba Sonia, porque muestra un caso típico. Uno tiene una idea y impulsa esa idea, que la idea es que los chicos tienen que ir a la escuela todos los días, etcétera, como lo manifestó claramente, ¿no? Eh, y claro, para ella hay un conflicto ahí, obviamente. A lo mejor para la hija no, pero hay un conflicto entre ambas. Y es posible llegar a un diálogo y que de algún modo se expongan los argumentos y se vea qué es lo mejor. Yo creo que sí, el tema da para eso y además para ella es casi una necesidad en la medida que ella siente la urgencia. Entonces, a mí me parece que sí es un caso. Y, y como en todos los casos, hay emotividad que a veces va para bueno y a veces va para malo, porque esa emotividad se transforma en enojo y al final se rompe todo diálogo. De un lado o del otro podría suceder eso. Pero me parece que es interesante. Yo pienso que a mí con lo que estamos hablando y lo que estamos estudiando, digamos, me hizo reflexionar más sobre que todas las oportunidades que hay en la cual uno está dialogando y con todas estas dificultades y donde por ahí para uno es importante llegar a un acuerdo porque es el nieto, para la hija es importante porque es el hijo, y más allá de que hay alguien que manda ante el hijo más que el otro, es interesante si uno puede llegar el diálogo a un punto interesante donde se convenga algo distinto de lo que está pasando hasta ese momento. A mí también me sirvió para ver otro tipo de cosa, que es este. Cuando uno dialoga en algo, uno tiene creencias de las cosas. O sea, en el background de la discusión hay muchas cosas que son creencias que uno tiene, que no son una realidad, sino la manera en que uno cree que es. Un ejemplo de esto sería la creencia de que si va todavía a la escuela es mejor que no ir porque se entiende, pero tiene creencias. Algunas de esas creencias son muy irracionales y otras no, ¿sí? Eh, entonces, a mí me hizo pensar también en eso, en que lo más interesante en un diálogo, y yo después rescaté algunos ejemplos de eso, es cuando uno entra con una creencia y con una vehemencia acerca de que algo es de un modo y es de ese, etcétera, etcétera, y el diálogo lleva a que uno cambie de repente eso, o sea, reflexione sobre su creencia y digo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Se entiende? No es el caso de ella, no el que yo tengo en cuenta, pero me suena el spam. Este, Así que me parece interesante porque yo digo, en un diálogo interesante que construya,
en general todos nos enriquecemos porque cambiamos creencias por otro tipo de situación, ¿sí? Eso es otra cosa que me pareció muy interesante. Bueno, paro acá. Está bueno, Ricardo, sí, sí, me sirve lo que decís respecto de cómo yo lo había armado. Che, yo les propongo algo. Les propongo que leamos el último párrafo que vamos a leer hoy, que es súper cortito, y después vayamos justamente a esta cosa de pensar en ejemplos, de experiencias y ahí trabajemos con las tres, con cualquiera de las tres condiciones o con alguna condición en especial. El párrafo 7, si alguno toma la palabra y lo lee. Yo lo leo. Finalmente, si los términos decisivos tienen definiciones distintas para las partes, se puede llegar a alterar el objeto del diálogo y con ello el tema tratado. Fin del párrafo. Sí, el párrafo 7 es extra cortito, ¿no? No agrega mucho más a lo que había dicho ya posean una definición común de los términos decisivos usados. Bueno, ahora la propuesta, digamos, vieron que nosotros hacemos lectura y taller, ¿no? La propuesta para este encuentro era justamente tratar de intercambiar sobre ejemplos que ya ha estado pasando, de experiencias donde el diálogo, porque no estaba alguna de estas condiciones, no se produjo, bueno, o sí, si quiere, a lo mejor pueden traer un ejemplo que sí se produjo, ¿no? Eh, entonces ahora de acá hasta I20 vamos a intercambiar sobre eso. Yo no tengo un ejemplo preciso ahora, pero sí me parece me parece reconocer eso de muchas veces estar discutiendo, digo entre comillas, por un tema o algo así, y después darte cuenta que después decir, ah, bueno, pero yo quise decir, con esa palabra quería decir otra cosa, por ejemplo. Esa me parece una común así, que reconozco, que yo no tengo ahora un ejemplo preciso, pero Disculpen que mi gata está inquieta hoy, así que me levanto a... Yo me quedo pensando cómo juegan estas tres condiciones del diálogo, porque aparentemente en las tres una cosa común es la cuestión del tema. El tema último, que es cortito, el Adriana, objeto del diálogo y con ello no el sé si a tema ustedes, tratado. perdón, perdón, Adriana, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí se me trababa cuando ella está hablando, y la otra vez también. Por ahí, lo que hemos visto en otros Zoom es que a lo mejor conviene que quites, porque por ahí hay poca señal, que quites es así. Si quitas el video, a lo mejor se te escucha mejor y de corrido, por favor. Sí, perfecto. A mí me pasó igual, Ah, Adriana, mira, si querés ya saqué el retomamos. video. Ah, bien. Yo los estaba escuchando bien en general a todos, sin cortes. Ahí se escucha un poco mejor. Sí, Sí, Bien, bien. Lo que decía es que estaba pensando en un ejemplo ahora, o en una situación que aconteció, pero para pensar eso también me quedaba pensando cómo juegan estas tres condiciones de diálogo, cómo se van dando, porque no serían primero una, luego la otra, finalmente la otra, sino cómo van jugando y construyéndose en esa fluidez del diálogo.
Y me quedaba pensando, incluso con lo que decía Ricardo, ya medio que lo venía pensando, y cuando traes esto a cuenta, que aparecen las creencias y apunta a reflexionar sobre las creencias o eso posibilita, eh, eh, si hay una finalidad en el diálogo, si ahí Silo en la conferencia, y no creo haberlo visto para arriba, por ahí está para abajo, si coloca una finalidad en ese diálogo, que puede ser el acuerdo o no acuerdo, que uno pueda pensar en sus propias creencias, valorarlas del otro, o ponerlas o explicitarlas. Me quedo pensando en eso, porque en sí me acordé de algo de una situación que sucedió en una cena con compañeras de trabajo, amigas, que fue muy dura, muy compleja, porque cuando otra compañera y yo queríamos exponer unos argumentos, directamente lo que vimos fue argumentos sobre una cuestión general, fueron cosas personales, fueron ataques personales o decirte algo personal. Y la otra actitud que me parece que rompe con esas posibilidades de diálogo es si alguien ni siquiera está queriendo escuchar el argumento del otro, esto que decíamos. Y uno lo puede mostrar no solo en lo que diga, sino en la gestualidad. Por ejemplo, alguien que hace silencio, pone mucha cara de enojo, se cruza de brazos y te dice, si siguen hablando, me voy. Y cuando decís, pero mi argumento es tal, te dicen, si seguís hablando, me voy. Y creo que yo no lo quería recordar porque cuando Miriam decías, insistías, bueno, algún ejemplo, algo así, creo que no lo quería recordar porque fue demasiado duro. Fue muy, muy complejo y muy duro. De hecho, genera rispideces muy fuertes en vínculos que tenemos hace 40 años prácticamente. Entonces, me quedo pensando en eso y si en el diálogo hay una finalidad o uno lo tiene que pensar con una finalidad o qué, si, si va en ese sentido, o tal vez nosotros siempre tenemos la mirada finalista, entonces tratamos de que todo tenga una finalidad o un fin. Acordamos, no acordamos, revisamos, y acá todavía no lo encontré, así que yo dejo la pregunta ahí para seguir pensándola. Y me hiciste traer a cuenta, o me hicieron traer a cuenta esa experiencia tan, tan dura que la vengo masticando, fue hace unos 20 días más o menos, y la vengo masticando muy fuertemente, porque me interpeló muchísimo. Y si veo estas condiciones, veo que no importó nada de eso, de esas condiciones del diálogo, no apareció ninguna de ellas, o aparecieron negativamente. Yo creo que para lo que vos traes, Adriana, y lo mismo para el tema de las creencias, creo que lo que vamos a leer el lunes que viene es más enfocado, ¿viste? Me parece que nos va a permitir más meternos con el tema de la finalidad y todo eso. Incluso más adelante habla, ¿no? De cómo a él le pasa que a veces cuando él habla registra como esa barrera de hostilidad que parecería que sirve bastante para pensar lo que vos traes, ¿no? Em, lo que estoy pensando es que para el lunes que viene, después que le demos una vueltita, la consigna de taller con la que vamos a trabajar, igual siempre se trabaja, siempre la consigna es buscar ejemplos acerca de lo que se leyó, ¿no? Eso va para todos los encuentros. Pero a lo mejor sirve que yo adelante, como para nada, para si quieren ir pensando ejemplos, porque este, yo, yo misma en esta semana, eh, o sea, es como que tengo muy transitado el tema de que uno habla y aparece esa cosa de que, claro, pero yo cuando digo tal cosa estoy hablando de otra cosa que la que decís vos. O sea, esa experiencia la tengo como bastante transitada, ¿no? Pero trataba de encontrar un ejemplo para ponerlo hoy en esta parte de taller,
y me apareció uno súper claro, súper claro, que me gustaría comentárselos. O sea, cuando yo escribí el libro La no violencia en la Argentina, el camino que va de Perón a Asilo, una parte súper importante del desarrollo del libro es justamente eh, ver la complejidad que hay para definir el término violencia. Que bueno, con la lectura que estuvimos compartiendo con Adriana Pina, La fuerza de la no violencia, eso apareció un montón, ¿no? De cómo Judith Butler le dedica mucho a de ese libro, le dedica mucho a tratar de conceptualizar sobre la violencia, o sea, porque ella parte explícitamente de decir, bueno, vamos a hablar de violencia, pero resulta ser que cuando hablamos de violencia cada uno habla de cosas distintas y habla mucho de intentar precisar el tema de la violencia. Y cuando yo, en las presentaciones del libro que estuve haciendo, esa dificultad eh, de darme cuenta de claro, de que cada uno está pensando cuando hablamos de violencia, hablamos de distintas cosas y de no violencia es igual, ¿no? Este, o sea, no lo veo como una dificultad en la posibilidad de hablar con otro. Al contrario, yo es como que me lo tomo como mi misión, este, que la humanidad entienda la violencia y la no violencia. Pero sí tengo un ejemplo muy claro con relación al tema de la violencia, de la no comprensión de una cosa así complicada que me pasó, medio parecido a lo que trae Adriana, pero me pasó hace años, antes de la pandemia era. Eh, el ejemplo es que estábamos preparando con la gente de educación acá de SUTEBA un encuentro en el que íbamos a hablar de violencia en la escuela. Y yo provocativamente quería trabajar una escena de una serie que no sé si ustedes la vieron, que se llama Merlí. En esa serie, digamos, el protagonista es el profesor de filosofía, que es re piola, re que te piola. Y entonces hay una escena en la que el hijo de él es su alumno. No sé, el que medio lo crió con la mamá, qué sé yo, pero de golpe empieza a participar en el aula donde él es profesor. Y es un adolescente grande, como si tuviera 16, 17 años. Y el pibe está en un momento, no es así el pibe, pero en un momento está como en esa etapa bien zarpado de los adolescentes, como que subido a una moto así, pero mal, de como hacerle bullying a un profesor, porque era gordo. Y el pibe estaba como montadísimo en que él era el más malo del barrio y le hacía cualquiera a ese profesor. Ese profesor se murió y el pibe, en vez de decir qué cagada, seguía así como cancherito, como riéndose del profesor que era gordo y que se había muerto y qué sé yo. Entonces el padre, están teniendo así como un diálogo fuerte entre el padre y el chico. El padre le da un bife y le dice, em, fíjate bien lo que pasó. O sea, no lo ves sacado al padre, ¿eh? No lo ves así enfurecido que le da un bife, no, sino en su rol de padre y de filósofo, le da un bife y le dice, fíjate bien lo que pasó o algo así, porque los próximos te los vas a tener que dar vos mismo. O sea, para mí esa escena no es una escena de violencia, porque yo ahí justamente lo que veo es que el padre lo que está haciendo es ponerle un límite, un freno al flaco, y además la serie se encarga de decirte que era lo que el pibe necesitaba, porque después de eso el pibe va al velorio, le pide disculpas a la mujer, o sea, es como que era como si el pibe... Bueno, entonces, ahí claramente a mí me servía para lo que yo estaba queriendo trabajar y poner en escena en eso que estábamos preparando, porque esto era una propuesta de lo que íbamos a hacer. Entonces yo decía, a mí me sirve para pensar que la violencia no, o sea, porque pensamos en violencia física, en golpes, es lo primero que pensamos. Entonces, este ejemplo me sirve perfecto porque como nosotros queríamos llevar ese tema y queríamos disparar algo, disparar una conversación, me servía perfecto para problematizar esta cuestión de pensar que la violencia es violencia física,
que en general hasta podemos acordar que la violencia física ni siquiera es lo más doloroso de las violencias, ¿no? Excepto, bueno, que te torturen, cosas así, donde ahí ya estamos hablando de otro tema, pero un bife no es lo más traumático que te puede pasar en tu vida. Entonces, y más si es el padre que te lo está dando y te está dando una enseñanza y te está como despabilando, en fin. Pero me doy cuenta de que es problemático, pero a mí me reservía para poner esto de lo que yo quería poner. Bueno, una colega con la que yo estaba preparando esto, que es compañera mía ha sido compañera mía de la escuela, es una mina muy fuerte, trabajando en la escuela nos entendíamos re bien, una mina muy pata, pero se brotó mal con mi planteo. Y yo conozco, digamos, conozco que digamos, en su ámbito familiar circulaba la violencia. Y ella es como que no se levantó y me dio un bife, me parece que ganas no le faltaban. Este, pero ella dijo, de ninguna manera, no podés, o sea, no le entraba, pero ni, o sea, inaceptable le parecía que yo relativizara como violencia el bife del padre. Pero o sea, lo descartó de una manera tan fuerte que de hecho se bajó de ese proyecto y no participó ni nada, ¿no? Este, así que sí, yo tengo mucho la experiencia respecto de que la palabra violencia en sí misma provoca como una dificultad cuando uno mete la palabra violencia, es como muy fuerte cómo cada uno asocia bueno, para dónde se dispara, ¿no? Y cómo cada uno quiere acusar al otro de violento. Ese ejemplo fue como muy claro de cómo sí, bueno, lo que ya dije. Y es muy fuerte porque ahí cuando, tanto en el caso que yo decía como en este, no hay posibilidad de ningún diálogo porque la persona se retira, decide retirarse porque impacta demasiado o en sus emociones o en alguna de estas condiciones, más no en el tema, sino o en la cuantificación aceptable de la importancia del tema o en la definición, que acá son distintas, no hay una definición común. Entonces ahí se imposibilita el diálogo. Eh, o como yo percibí en el caso que comentaba, perdón, ahí me saqué el video, o como yo percibí en el caso que comentaba es, no quiero escuchar tu argumento. Directamente fue eso, porque cuando la otra compañera y yo queríamos presentar el argumento era, basta, me levanto y me voy, no quiero escuchar tu argumento, ni siquiera te lo quiero escuchar. Y eso implica, me parece que no es, a ver, capaz que es una condición anterior incluso al diálogo, a estas condiciones que está poniendo en la conferencia, y es si vos considerás que esa persona con la que estás intercambiando algo tiene algo valioso como ser humano. Lo digo capaz que es demasiado fuerte, pero lo estoy sintiendo así, al menos en mi caso, porque si alguien con quien yo tengo 55, casi 56 años, nos conocemos desde los 17, hicimos la facultad juntas, amigas, con mucha cosa muy cercana, muy cercana, casi hermanas, y que te diga, no te quiero escuchar tu argumento, es muy fuerte. Y también lo ato a una cuestión de violencia muy importante. Pero a mí me parece que ahí también hay otra cosa más, que no es solo el tema del que hablamos, sino con qué personas estamos dialogando. No sé, Miriam, en tu caso, yo en el caso mío, o al menos, porque estoy muy involucrada, lo tomo así, es como que ni siquiera es valioso escucharte a vos tu argumento, no el argumento en sí que vayas a decir, sino que te invalido como persona también. Y eso me parece muy fuerte. No sé si va a las condiciones del diálogo, pero me parecía, o a estas tres, no estaría involucrado eso, pero al menos me lleva a pensar esa cuestión.
porque por ahí ni siquiera podrías pensar que podés fijar algo en común, pero si no estás queriendo escuchar el argumento, o en el caso que traes Miriam, no podés porque tal vez hay algo en tu propia experiencia de vida que te lleva a que eso es inaceptable de cualquier manera, se imposibilita eso, por eso se retira la persona. No sé, lo pienso así, pero me quedo pensando un montón de cuestiones de esto. ¿Puedo decir algo? A mí me parece que, por ejemplo, esto de decir no quiero escuchar, ¿no? A mí me parece que si yo estoy hablando con alguien, ¿no? Y esa persona me dice, bueno, pero la Tierra es plana. Y entonces yo le digo, no, mira, no quiero seguir hablando de esto, porque la verdad que no tiene ningún sentido que estemos analizando un tema político, del tipo que sea, eh, a partir de esa convicción de que la Tierra es plana. Y entonces me dice, no, pero déjame que te explique por qué lo pienso. Y yo la verdad, Adriana, que le diría, no, mira, no me expliques, porque no vamos a ningún lado, o sea, no va a ningún lado, por más que me expliques 200 horas acerca de cómo es que pensás que la Tierra es plana, esto no va a ir a ningún lado, o sea, no tiene el menor sentido que hablemos de esto. Entonces, en ese caso, eh, entiendo bien que alguien diga, no, mira, no quiero ni escucharte, porque si vos me estás diciendo, no sé, por ejemplo, a mí hoy, alguien me dice, no, pero Milei es el mejor presidente que tuvo este país. Y yo la verdad que no tengo ganas que me expliquen, te juro, no tengo ganas, ni tiempo, ni paciencia, ni nada. Y entonces pienso que hay que profundizar un poco a ver cómo es, ¿no? La realidad del otro o a qué grado de escándalo intelectual o moral, no sé de qué tipo, llega la otra persona para que uno diga, no, mira, me retiro de esta conversación porque la verdad que no puedo escuchar esto. A mí me pasa, la verdad que me pasa. Y pero claro, a mí me pasa también que yo estoy en un momento así bastante oscuro de mi vida, si se quiere, porque es como que estoy en un momento de pérdida de la fe en esto precisamente, en el diálogo. Fíjate que tengo un grupo con el que trabajo habitualmente, que hace mucho tiempo que estoy esquivando ir a mi trabajo, porque sé que quiero hablar de cosas que los demás no quieren escuchar, como que yo ya sé antes de la posibilidad de imaginarme tratando de hablar, que sé que no quieren a que yo hable de eso y que cualquier cosa que diga va a ser ninguneada. Y entonces, ¿qué hago? Directamente ni lo intento, porque precisamente el otro me podría decir, no tengo ganas de escucharte, tus argumentos me fritan, o sea, no tiene nada que ver con lo que a mí me interesa en este mundo. Y digo, son situaciones un poco dramáticas, pero me parece que por ahí hay que aceptarlo, ¿no? Hoy estaba pensando en eso y pensaba en Silo cuando decía, hemos fracasado y seguiremos fracasando. A veces cosas, por ejemplo, esa relación de amistad que vos tuviste o que tenés con esa mujer, o el proyecto de trabajo que yo tengo con estas personas, o tal vez se fracasó, tal vez fracasamos. Y tenemos que aceptar ese fracaso, y tenemos que aceptar que no cumplimos el sueño, que no fue posible, que todo lo que pusimos, todo lo bueno, todo lo que quisimos, no funcionó. Y entonces, ¿cómo lo veo con claridad cuando veo que no es posible hablar, que no hay posibilidades de hablar? Y no sé, a mí se me mezclan mucho esas cuestiones, porque por un lado entiendo lo que dicen y por otro lado digo, y bueno, a lo mejor es que ya está, que realmente esa persona no tiene ganas de escuchar lo que decís. Porque está tan ajeno a su mente, a su cabeza, a sus ideas, que le parece horrible tener que escucharte. No sé si me explico. Y a mí lo que siento es que esta gente con la que yo querría hablar, le parecería horrible tener que escucharme. ¿Entendés? Y entonces
No sé a dónde vamos, ni sé a dónde voy con esto que estoy diciendo, pero bueno, no sé, eso es lo que pienso, ¿no? De esta situación. Está bueno, Mara. Eh, Para mí está Perdón, bueno. es un buen punto de vista el que trae No, Mara, apaga el video. Carlos también. Se te escucha El nada, tema Adriana. cuando si vos el argumento del otro y el otro no pretende escuchar tu propio argumento. Me quedo pensando en eso también. Pero gracias, gracias. Sigo. Este, yo cuando vos decías eso, yo digo, me apareció otra reflexión más también, ¿no? Con lo que, con lo que comentaste. Y es que, no sé, supongamos que es una cuestión de trabajo, o también en otros ámbitos pasa, pero como diciendo, bueno, es un proyecto y el proyecto le dan guita o no le dan guita, para dar un ejemplo, ¿no? ¿Le dan plata o no le dan plata? Entonces, no me quiero comer todo el bla bla, puede pensar alguien, porque en realidad ellos lo quieren para eso y tratan de justificarlo, pero para mí no es justificable que gasten plata en eso, pongámosle. Entonces, está en una situación de rechazo frente a algo por motivos que exceden lo mismo que dijo ella por motivos que exceden como los terraplanistas, pues yo no quiero saber nada con eso, en el sentido de que me parece de que están haciendo algo mal. Punto. Eh, Digo en que es interesante pensar en las posibilidades contrarias, ¿no? De cómo se verían. Y otra cosa que también pasa a veces en las discusiones es que hay alguien que sabe argumentar y el otro no. Yo me acuerdo de una amiga que me decía esto, me decía, no discutamos de esto, porque vos sabes argumentar mucho mejor que yo y finalmente parece que me vas a convencer, pero no, porque vos no te das cuenta de lo que está pasando. Y tenía que ver, si se quiere, con que existe una parte emocional en todo esto que no está dicha y el otro por ahí no lo puede expresar, la otra persona. Entonces, yo le ponía argumentos que justificaban las cosas que yo hacía, pongámosle, pero en realidad, viéndolo, haciendo mi mea culpa, iba a decir, pero digamos, haciendo mi reflexión, yo me daba cuenta que en realidad yo quería argumentar a favor mío, no es que estaba escuchando las razones del otro o lo que decía, porque además no tenía quizá posibilidad de argumentarlas, pero tenía un problema. Y era un problema que por ahí era de una raíz más emocional y yo respondía desde otro lugar. Es decir, ahí vemos esa historia que de, de lo que hablamos en la primera, que es, tienen ideas distintas de la misma cosa, unos más y otros menos. Acá también, pero ya no es como de entre ideas, es entre alguien que quiere plantear algo que es de tipo emocional y la otra persona que responde desde la cabeza nomás. Entonces todo lo otro no existe aparentemente. A mí me ha pasado, y me ha pasado donde el que metía la pata era yo, ¿no? Me doy cuenta. Así que ese es otro ángulo también que me resulta interesante para ver eh, que cuando existen esos dos niveles distintos, que uno está en lo intelectual y el otro en lo emocional, es muy difícil y por ahí cada uno usa su vicio para dar su parte del diálogo y no hay manera. Bueno, Sí, a mí se me ocurría otra, que es tipo, hay veces que en cuanto a cuando uno tiene un proyecto, digo yo, ¿no? Cuando querés algo con el otro. Y me parece viste, como con un niño o con un joven, que vos decís, bueno, lo tengo que ir acercando, viste, le vas dando posibilidades, te vas acercando de a poco, por ahí no haces de golpe tratar de convencerlo o algo así. Y me parece que un poco nos pasa con las personas también. Y no sé, a mí, yo digo así, como me parece que es una época de mucha paciencia.
Es una época en la que tenemos que tener mucha paciencia con los otros, digo yo. Sobre todo con los que estamos más o menos en la misma dirección, porque se generan esos entredichos o cosas muy rápidamente, quiero decir. Así que bueno, eso se me ocurría como, bueno, eso. ¿Me permiten? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Me parece que por acá se están mezclando muchas cosas que no son diálogos. Por ahí habría que comenzar la investigación por el diccionario, ¿no? ¿Qué es un diálogo? Porque hablamos de conversaciones, hablamos de intercambios, hablamos de confrontaciones, de muchas formas acá que no tienen posibilidades de encuentro. Como algunos ejemplos que han dado, no hay un propósito, una intención de diálogo ahí. Entonces, yo empezaría por buscar en el diccionario qué significa diálogo en su origen etimológico también, para ver de qué estamos hablando en realidad, ¿no? El diálogo me parece que define un interés común entre dos o más personas, o sea, un interés común, desde el cual, por el cual vamos a establecer una forma de encuentro, de conversación, de lo que sea, a ver si llegamos a un lugar común. En el método empezamos por el punto de vista, desde qué punto de vista, por ejemplo. Entonces yo empezaría desde lo básico, de empezar comprendiendo a qué nos referimos o a qué se refiere el negro cuando habla de diálogo. Porque acá hemos hablado de muchas cosas que no son diálogos. Obvio, Ana, tenés razón que lo que dice Adriana, por ejemplo, no era un diálogo. Desde que la otra le dicen no te quiero escuchar, si seguís hablando me voy, obviamente Claro, hay un diálogo. O con esto que yo digo, ni siquiera me permito sentarme en la reunión porque sé que no va a haber un diálogo. Pero de algún modo lo que estamos tratando de decir, obviamente entiendo lo que decís, si pudiéramos estar hablando de diálogos, estaríamos hablando por ahí de otra cosa, pero bueno, es lo que nos aparece, ¿no? Porque es donde hemos visto frustrados nuestros diálogos. Y tal vez lo otro es como más filosófico, más serio también, ¿no? Lo que estás diciendo. O incluso es lo que que, decía Tilo, ¿no? Que estamos sentados, los dos nos queremos escuchar, estamos intentando dialogar y a ver cómo nos sale. Entiendo perfectamente, tenés razón, es muy distinto el tema. claro, me parece que él lo plantea desde ese lugar, no lo plantea desde la cosa normal, relativa de las conversaciones cotidianas que tenemos todos con otras personas todo el tiempo. Esas son conversaciones, son intercambios, son, qué sé yo, millones de palabras se puede poner para eso. Pero me parece que él se refiere a algo más intencionado, no a la cotidianeidad. Sí, sí, muy bien, muy bien. Entonces, si lo vamos a bajar a la cotidianeidad, y bueno, la forma, el punto de vista es diferente. Ahora, si lo vamos a ver desde el punto de vista, qué es lo que él quiere decir, es otra cosa, nos tenemos que poner en ese plano. Ay, ¿podrías dar un ejemplo que así se te ocurre algo como para ilustrar, digamos, esto que estás diciendo? Eh, a ver, él nos está describiendo una forma de llegar a acuerdos, un diálogo que nos permita llegar a un lugar común, no al mismo lugar. Nunca vamos a llegar al mismo lugar, pero podemos llegar a lugares comunes, a acuerdos.
él se está refiriendo o sea, este escrito es un escrito académico, o sea, no está planteado para, para la cotidianeidad, para la conversación que vamos a tener con la vecina, la amiga, el verdulero, el compañero de trabajo, ¿se entiende? O la pareja. Está planteado para un propósito, cuando hay un propósito común y no se logra arribar a un acuerdo común, condiciones para el diálogo. Yo O sea, empezaría por ahí. en este caso, la búsqueda de este intercambio es ejemplificar situaciones donde esa condición las tres condiciones del diálogo que él pone, que se mantenga el tema, que los términos decisivos se, se compartan y que se le dé la misma prioridad o la misma importancia al tema de que se trata, esas tres condiciones, digamos, la búsqueda es que en este intercambio aparezcan experiencias donde eso funciona o o donde eso no funciona. Ese es digamos, el tema de este intercambio. Después, las consideraciones que uno hace, si esto es para aplicarlo a la cotidianeidad o no, qué sé yo, cada uno hace las consideraciones que quiera, que le parece, obvio. Pero en mi caso, por ejemplo, siempre me parece que como que la búsqueda es, este, como que obviamente para mí Silo era un pensador de puta madre, pero él siempre como que siempre estaba como ofreciendo una herramienta que nos sirviera para nuestra vida personal, o sea, en el nivel que uno esté, digamos, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún, al contrario, me parece que tiene el mérito de poder trabajarlo, digamos, fuera del ámbito académico, que sirva para el ámbito académico y que sirva para fuera del ámbito académico. Yo no tengo ningún problema con eso. Me parece que le suma, o sea, no. Pero bueno, esto tiene un poco que ver con lo que trae Ana, ¿no? Pero yo me quedé con algo previo, un poco en función de lo que yo traje como ejemplo de lo que a mí me había pasado con el término violencia y el ejemplo que había traído Adriana, que a mí me parece que lo que Adriana trae es un ejemplo donde se estuvo queriendo plantear un diálogo que en un momento se interrumpió, pero para mí eso sí es un ejemplo de diálogo, de cómo yo lo interpreto, ¿no? Este, pero yo lo que me quedé pensando fue, en el caso de mi experiencia, y por lo que trae Adriana también, es lo siguiente, o sea, cuando uno o sea, con esta compañera de trabajo, cuando se dio esa situación en la cual ella me dijo, no puedo creer, o sea, habíamos sido muchos años compañeras de trabajo, o sea, había un diálogo previo respecto de lo que yo resonaba con ella y ella resonaba conmigo, ¿no? Entonces, eh, siempre hay como o sea, es un tipo de vínculo en el que nos queremos, nos respetamos, pero siempre hay como como que siempre está como cualquier chispita puede armar el incendio, digamos, ¿no? Y yo, en este caso, soy como muy tachada por ella de pasiva. O sea, como que mi humanismo no violento a ella le parece una pasividad así infernal y ella viene mucho con la militancia de los 70. Entonces, hay como una cosa, hay como un no entendimiento que se ha ido como acrecentando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento se dio esa situación y después ella se corrió. Entonces yo interpreto que cuando tu compañera te dijo, yo no quiero, es porque yo no quiero seguir escuchándote, es porque ese diálogo no empezó ahí y seguramente no terminó ahí, o sea, ¿viste cómo es? O sea, cuando las cosas son cosas así como profundas, son diálogos que se van armando a lo largo del tiempo, ¿viste? Y uno va masticando y este, eso sociólogo. Bueno, si quieren, les cuento algo de mi experiencia con respecto a todo este tema. Hace 40 años, en una charla que tuve con un negro, le pregunté
O sea, era mi preocupación este tema, ¿por qué nunca hablamos de lo mismo? Yo creo que esto lo han mencionado varios, ¿cierto? Esa sensación de que nunca hablamos de lo mismo con los otros. Y se largó a reír y me dijo, olvídate, nunca vas a hablar de lo mismo con nadie. No existe esa posibilidad, porque cada uno es un universo lleno de copresencias, que por más acuerdo al que lleguemos, va a haber otras copresencias, una historia personal y demás, que va a estar siempre metido en, o sea, un sistema de creencias concreto armado desde el paisaje de formación y desde la experiencia personal, que es lo que te pasó a vos con tu amiga que tenía una historia de violencia familiar, donde una cachetada que a vos te parecía totalmente instructiva, a otra le pareció terrible. Son distintas experiencias de la misma cosa, que para uno no tiene validez y que parece instructiva, y para el otro tiene una validez, un peso terrible. Y ahí se acabó el diálogo. Ahí terminó la posibilidad del encuentro, porque no podemos tener todo o sea, por más que intentemos ponernos en los zapatos del otro, no tenemos toda la vivencia y la experiencia del otro, es imposible. Eh, entonces, por más acuerdos que hagamos, siempre va a haber un punto de inflexión, sería la palabra, un punto de divergencia que va a detonar en la experiencia concreta. Y él me dio un ejemplo muy concreto y sencillo, ¿no? Me dijo, imagínate, pensá en una pareja que decide tener relaciones abiertas. Entonces hacen todo el acuerdo, están absolutamente de acuerdo en cómo va a ser ese tema y empiezan a tener relaciones abiertas. Todo bien, hasta que un día uno de los dos tiene sexo con un amigo común y se arma el lío. ¿Se entiende? Se arma el lío, porque no estaba en el contrato del otro que fuera con un amigo común. La cosa tenía que ser con desconocidos, pero eso no lo habían puesto en el contrato, porque tampoco se dieron cuenta de que si eso pasaba, iba a detonar un montón de copresencias, valoraciones, comparaciones, cuestiones de imagen, etcétera, etcétera. Creo que no hace falta que diga más, porque eso lo comprendemos todos, ¿cierto? Desde las cuestiones que se le disparan a un ego por una cuestión de imagen, por lo que sea. Todos hemos Chicas, estudiado nos estamos pasando autoliberación. con el tiempo, me parece que si quisiéramos ir cerrando, Sí, 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 tal cual. Eso era lo que no quería interrumpirla, pero sí. perdón, Ana, pero estamos con el No, tiempo. está bien. Bueno, la idea es Una de pequeña una síntesis. manera rápida, claro, que cada uno diga qué se lleva del encuentro. Va, que cada uno, todos los que podamos, digamos, qué nos llevamos del encuentro. Bueno, yo puedo decir lo que me está pasando. Yo creo que en realidad me interesó el encuentro propuesto sobre el tema del diálogo, porque creo que siento que estamos viviendo como en tiempos de la Torre de Babel, donde es muy difícil acordar cosas a veces sencillas, incluso con gente muy cercana, sobre todo si uno analiza las situaciones políticas y en general lo que está ocurriendo en el mundo, hay muy poca posibilidad de hablar de las mismas cosas. O sea, en realidad yo pienso que el diálogo es imposible, como dice Ana, ¿no? Como que hay algo de afecto y de sintonizar con el otro que puede hacer que uno comparta, se entienda, se ría de los errores, pero si no hay esa
conexión empática con el otro, es muy difícil comunicarse. Por esto que decía Ana, ¿no? Que de verdad ponerse en entender las palabras que el otro dice es prácticamente imposible, porque esas palabras están cargadas de experiencia y de, de emoción y Valoración, de exacto, valoración. claro. Bueno, ese es mi comentario. Yo me llevo un montón de preguntas, de cuestiones y de aportes de cada uno de ustedes para seguir pensando en la semana, bueno, y mucho más allá, ¿no? Para seguir pensando en la vida, pero por lo pronto en la semana para seguir leyendo la conferencia. Sí, yo también siento que es muy enriquecedor todo lo que vamos diciendo y que yo me doy cuenta que mi idea respecto de los diálogos y todo eso es mucho más amplia y profunda ahora que la que tenía antes de empezar este taller que estamos haciendo, ¿no? Así que estoy muy contento con eso. Sí, yo me llevo el gusto de estar intercambiando con otros y de estar profundizando un tema, porque como dice Ricardo, o sea, es increíble la profundidad que va cobrando, ¿no? La lectura en el intercambio. Así que bueno, gracias por haber vuelto. Sí, a mí no sé, me aparece como una imagen de espiral, ¿viste? Porque eso que sí, ¿viste? Uno dice, no se entiende con el otro, qué sé yo, pero si lo ponemos en ese modo, me parece que de algún modo nos quedamos sin futuro. Entonces, me parece que sí, por momentos sentimos, Dios mío, ¿qué está pasando? No lo escuchamos con nadie. O no puedo hablar con el otro, cosas por el estilo. Pero sin embargo, me parece que no es tan lineal que no se puede, sino que justamente hay una espiral en donde uno tiene que ir haciendo un trabajo y que a veces se entiende más con el otro y a veces menos. Bueno, esa imagen me parecía. Qué bueno, yo creo que dijiste algo clave, ¿no? Que es el aprendizaje de la escucha, porque ahí es básicamente donde fallamos, en la escucha. Si escucháramos realmente sería más fácil, pero en general no escuchamos, nos plantamos en una posición y desde ahí hacemos intercambios. Eh, es otro tema la escucha. Norval, querés decirnos unas palabras de con qué te vas? Sí, primero agradecer la participación y lo otro que, bueno, una de las cosas prioridades que voy a empezar a emplear es poner las condiciones de diálogo con otra persona para poder expresarme y ver lo que quiere el otro, ¿no? Yo ya había escuchado eso que el negro decía que priorizar las condiciones de diálogo en cualquier charla. Eso lo había escuchado, no sé, un comentario me llegó, pero que él recomendaba en poner las condiciones de diálogo para sentarse a hablar con alguien. Pero sí, Ayuda. es muy enriquecedor la cabeza, la cabeza es así en el intercambio. La verdad que lo agradezco la participación. Me parece que falta Sonia nada más, ¿no? Y nos vamos. Sí. Yo lo que más me gusta es, por ejemplo, ver que todos nos interesa este tema, ¿no? A mí me parece que para mí es como una aspiración el diálogo. Yo totalmente creo, es como, eh, me interesa mucho ver cómo poder llegar a mejorarlo, a
aún con los que tengo dificultad de dialogar, poder llegar de un modo u otro, buscar un rodeo. Y me parece que todo lo que hablamos acá, de alguna manera, me apoya para ver el tema, para estudiarlo, para ampliarme. Y no sé, yo digo que para mí, vuelvo a decir, para mí es lo aspirativo, es dialogar como ya describieron, como riéndose, como con alegría, como sumando visiones diferentes. Me parece que eso se puede lograr, que hay que trabajarlo nomás. Y por eso me interesa tanto este espacio, sí, para seguir viendo cómo hacerlo mejor. Buenísimo, Sonia, diste un cierre inspirador para volver el lunes que viene. Che, Bueno, bueno, gracias. nos vamos. Gracias. Bueno, Nos Nos vamos. vamos. Chao. Feliz Chao, buena Gracias. semana. Chao. Chao. Nos vemos el lunes. Gracias, gracias. Gracias, Semana. gracias.